iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, amables oyentes, queridas familias, queridos diocesanos, todos los que nos escuchan por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes y que quiere llegar hasta los rincones más apartados de nuestra diócesis, gracias a la radio que nos facilita este poder ingresar sin una presencia física, pero en una presencia de corazón que nos une y que nos ayuda a ser una mejor familia, la familia diocesana. Gracias a todos los demás oyentes que, aunque no pertenecen a nuestra diócesis, se vinculan en este programa Palabras del Pastor. Les saluda su obispo y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, y les da su bendición. Hemos comenzado desde el programa pasado a profundizar en el tema de la reconciliación a la luz de la palabra de Dios, a partir del material que la Conferencia Episcopal de Colombia nos ha presentado para el mes bíblico y para las reflexiones bíblicas del mes de septiembre, y que ahora lo retomamos, aunque muchos ya lo vivieron en sus parroquias, pero lo retomamos pensando, como ya decía, en aquellas familias, en aquellas comunidades más apartadas que no tuvieron la oportunidad de vivirlo porque no hubo suficientes misioneros para llegar hasta los sitios más apartados de la diócesis. Habíamos quedado la vez pasada en este texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 completo y parte del capítulo 4. Un texto muy expresivo que nos invitaba, y es oportuno recordar hoy que continuamos introduciendo este material y esta reflexión en camino hacia la reconciliación. Dejémonos reconciliar con Dios. Con esta reflexión, la realidad colombiana nos interpela. Y así como San Pablo le dice a su discípulo Timoteo, la realidad de esta región del mundo nos interpela. Tú tienes que prepararte, tú tienes que tener un conocimiento de la palabra de Dios y déjate interpelar por esa realidad, pero dale respuestas desde la palabra de Dios. Tú conoces la palabra de Dios desde niño, tú la has aprendido en tu familia, tú conoces y tienes la capacidad como discípulo de Cristo de dar una luz con la palabra de Dios a las realidades que se nos están presentando. Y es esta misma interpelación que nos hace la realidad. Nosotros los obispos la hemos tratado en la 61ª conferencia ordinaria del episcopado colombiano, en que precisamente traíamos el tema de la reconciliación y de la paz. Vamos a escuchar nuevamente este texto, pero antes hagamos la oración que, inspirados en las palabras del cardenal Martini, con la cual nos dirigimos en estos momentos para prepararnos a esta reflexión. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y escuchemos ahora el texto de la segunda carta a Timoteo,
todo el capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, poco religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. Qué persecución tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Y todos los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Nos hacíamos dos preguntas al escuchar la vez pasada el texto y les pedíamos, igualmente lo vamos a pedir hoy y todos los siguientes días, que ojalá no permitamos que una vez terminado el programa apaguemos la radio y salgamos corriendo, sino que ojalá, especialmente si estamos en familia o estamos reunidos con algunos vecinos o con alguna comunidad, pues ojalá podamos dedicar esos 10 minutos a contestar las preguntas que nos hacemos y a plantearnos sobre todo el tema de la contemplación, contemplar la palabra de Dios en nuestra realidad, en nuestras comunidades, en nuestra familia y en cada uno de nosotros. Dejábamos estas dos preguntas. ¿Por qué se ha dado en Colombia esta situación que estamos viviendo, este deterioro, esta desmejora de nuestra sociedad? ¿Por qué no han funcionado las respuestas y las propuestas que se han hecho desde muchos ángulos, inclusive desde la iglesia misma? ¿Por qué en lugar de mejorar sigue deteriorándose? Y luego planteábamos otra pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar nosotros, comunidades creyentes? ¿Qué vamos a aportar a esta realidad para cambiarla, para transformarla? Bien, estas dos preguntas siguen rondando nuestra reflexión y vamos ahora entonces a meditar más de cerca, tratando de comprender el texto, que es un poco largo, pero precisamente se trata de hacer un ejercicio de aproximarnos a la palabra de Dios, que también nos interpela, pero no nos deja solamente con interpelaciones, nos da respuesta. Encontramos en el texto 3 temas fundamentales a los cuales vamos a dedicar esta reflexión. Lo primero, estar en guardia ante los tiempos difíciles. Entonces son los versículos
1 al 9 del texto, que ahora lo podemos tener incluso si abrimos la Sagrada Escritura. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y de ahí en adelante todo el capítulo hasta el inicio del capítulo 4, algunos versículos del capítulo 4. Entonces, versículos 1 a 9. Estemos en guardia ante los tiempos difíciles. Esa es la primera parte. Segunda parte, tomamos los versículos del 10 al 17. ¿Qué debe hacer el discípulo auténtico? Estamos en tiempos difíciles. Un discípulo auténtico, ¿qué debe hacer? Este en parte responde a uno de los interrogantes de la vez pasada. Y el tercero, que es ya la parte final, el discípulo realiza la función de evangelizador. Recordemos la insistencia del Santo Padre y la machacábamos en el mes pasado, en los 2 meses pasados que duró nuestra programación, preparándonos para la visita del Papa y luego reflexionando sobre el mensaje que nos dejó el Santo Padre. Pues recordemos, discípulos misioneros. Somos auténticos discípulos, pero el auténtico discípulo es a la vez evangelizador y misionero. Y en eso precisamente veíamos la necesidad urgente de prepararnos como misioneros y como discípulos para poder dar una respuesta calificada a la situación que se nos está presentando. Vamos entonces a desarrollar la primera parte, los primeros 9 versículos del tema. Estar en guardia ante los tiempos difíciles. Bien, escuchamos una larga lista de males, de vicios, de situaciones que se han ido como apropiando de las personas que caracterizan esta época. Se refiere entonces a la época en que San Pablo se dirige a la comunidad, o mejor, se dirige a Timoteo y a su comunidad. Son advertencias de prevención contra estos peligros, los peligros de la era mesiánica, porque es la que se abre precisamente con la venida de Jesucristo. Las comunidades se enfrentan unos peligros, pero tal vez, y eso lo experimentó la historia con mucha fuerza, lo que más daño hizo no fueron las persecuciones de fuera. Esas fortalecieron las comunidades, las unieron mucho más, las llenaron de fervor, las llenaron de sabiduría, y los mártires que surgieron de esas situaciones fueron entonces los que en esos últimos tiempos dieron la batalla, junto con sus comunidades fortalecidas por el testimonio de los mártires y la radicalidad por una parte, pero también la perseverancia de los discípulos en no dejar que todas esas cosas que iban viniendo fueran apropiándose de la comunidad y la fe fuera mermándose en las comunidades, que fueran cediendo ante las modas, ante las situaciones. No son advertencias de tipo apocalíptico. Por eso decíamos la vez pasada, no estamos diciendo que estamos llegando ya al final, que son los últimos tiempos. Eso no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero el Señor fue claro cuando dijo, mire, eso no les toca a ustedes saberlo. Eso lo sabe únicamente mi Padre. El ahora y el momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Él venga, los signos serán claros y evidentes y nadie tendrá dudas. Muchos están aprovechando de las circunstancias actuales para pescar en río revuelto, llenar de miedo a la gente, sacarle su dinero, manipular la gente. Pienso que esa no es tarea de los evangelizadores ni tarea de la iglesia. Estos vicios, estos males que se van apoderando de las personas, fruto de las modas y las ideologías de la época, con su oposición al evangelio, dice San Pablo a Timoteo, se parecen a Janés y a Jambres, que según la tradición judía fueron los magos que se opusieron a Moisés y Aarón durante toda la travesía del desierto y se encargaron de crear el mal ambiente, de poner al pueblo en contra de Moisés. Todo lo criticaban, todas las cosas que salían de pronto un poco como no se esperaban, entonces les decían, mejor hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué salimos de allá? Volvámonos a Egipto. Dice San Pablo a propósito, siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Bien, hoy también, y en esto sí la palabra de Dios es profética, hoy también tenemos personas que se oponen al evangelio, que no reconocen el tiempo que estamos viviendo, y también otras personas marcadas por vicios que viven aprendiendo y nunca se dejan iluminar por la verdad. Bien, esta es entonces la situación. San Pablo nos enseña a hacer un análisis de esa realidad a la luz de la palabra de Dios. Tiempos difíciles, tiempo en que debemos estar en guardia, ayudar a nuestras comunidades a estar en guardia
y hacer nuestro aporte desde la fe con decisión. Que no nos quedemos aprendiendo siempre, sino que seamos personas de decisiones, que a la luz de la palabra de Dios vamos iluminando la realidad. Segundo, versículos 10 al 17. El discípulo auténtico debe mantenerse firme. Versículos 10 al 17. Bien, el discípulo se debe mantener firme. Es la perseverancia del discípulo. Pero esta firmeza se debe a dos cosas. Primero, no dejarse permeabilizar por las modas que van apareciendo. Esa es la primera forma de la firmeza que debe tener el discípulo. Pero segundo, mantenerse fiel. Debe reconocer que la persecución no siempre es frontal. Muchas veces la persecución consiste en que aquellos interesados en socavar la firmeza de la fe se meten por debajo, se meten subrepticiamente y cogen a las personas más débiles, les van haciendo unas ofertas novedosas, incluso hasta los deslumbran, porque tienen una capacidad de convencimiento muy grande, y luego les siembran la crítica hacia los dirigentes de las comunidades, los llevan a desconfiar. Esa gente está equivocada, esa gente se quedó en el pasado, esa gente no te está dando una respuesta. Entonces desorientan y los más débiles se apartan, y luego, claro, eso debilita la firmeza de las comunidades. Los sufrimientos, las persecuciones, el cristiano firme, el cristiano convencido, y eso hace parte de su mantenerse firme, hace parte de la vida cristiana y es el acicate de la actividad misionera, es decir, la tarea de anunciar al Señor. Esta es la parte central, no tanto el anuncio de que hay personas que están apareciendo, gentes malas, gentes egoístas, eso no es lo importante del mensaje que está dando San Pablo a Timoteo. Lo importante es esta firmeza de los discípulos que ayuden a las comunidades a mantenerse firmes. Le recuerda entonces Pablo a Timoteo y a todos los creyentes que ser fiel es mantenerse en la sana doctrina. Pero luego le hace ver una cosa, es que esta sana doctrina la estás viendo, la estás aprendiendo desde niño y te viene por tradición, lo que tú recibiste, otro lo ha recibido y te lo transmitió a ti. Esa fue tarea de tu familia. Tu abuela y tu mamá te enseñaron a conocer la Escritura, te enseñaron a entenderla, te enseñaron a valerte de la palabra de Dios para iluminar las diversas situaciones y no dejarte obnubilar por propuestas. Aquí tenemos que reflexionar muy sinceramente y ya como comenzarnos nosotros a hacer preguntas. ¿No será que aquí está una de las fallas de por qué en nuestro tiempo nuestras comunidades se echan para atrás, se dejan arrastrar por modas, por seducciones, por novedades, muchos de ellos? Y entonces las comunidades se disgregan en mil ideas, en mil opiniones, no hay unidad. Pareciera como que en nuestro tiempo es más fácil dividir las comunidades que mantenerlas unidas. Entonces es muy probable que la causa haya sido esta. Nuestra familia no nos inició en la fe. Y tanto es así que muchos de nosotros ignorábamos la palabra de Dios. Vienen otros con la palabra de Dios y nos descrestan con interpretaciones raras. ¿Quién nos da la interpretación correcta de la Sagrada Escritura? Mantenerse en la sana doctrina. ¿Quién nos da la sana doctrina? Esto tenemos que planteárnoslo. El que viene perturbando las comunidades con mensajes raros, diciendo que los pastores los estamos desorientando, que los sacerdotes los están desorientando. ¿Esos serán los que tienen la sana doctrina? No nos engañemos. Timoteo era obispo, Pablo era apóstol. El apóstol y el obispo, sucesor de los apóstoles, tienen el deber de enseñar, de dar a conocer la sana doctrina. Esa es la tarea del sacerdote en las comunidades y es una de sus tareas fundamentales. Le demuestra la importancia de la Sagrada Escritura, primero como sabiduría que lleva a la salvación y luego la utilidad que tiene para la vida práctica. Esto sí que es importante. Por supuesto, la palabra de Dios nos lleva a la salvación, pero una interpretación no correcta de la palabra de Dios es ponernos a soñar con la salvación y abandonar esta realidad práctica que es la vida que vivimos todos los días, las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días. ¿Cómo profetizamos sobre esas situaciones con la palabra de Dios? ¿Cómo exorcizamos el mal que hay en estas situaciones si no conocemos la palabra de Dios? Fundamental. Yendo un poco a lo que planteábamos entonces, ¿cómo le aportaremos a Colombia
desde nuestra fe si somos unos ignorantes de la palabra de Dios? No tenemos el recurso fundamental, no lo tenemos si no nos ajuiciamos a escuchar, a entender, a estudiar, a meditar, a orar con la palabra de Dios. Al discípulo hay que destacarle la importancia de la Biblia para salvación y su efecto en la misión que se va a realizar. Y el tercer punto, el tercer aspecto, entonces, ¿qué hace el discípulo? Pues se prepara y sale a evangelizar. Lo decíamos también la vez pasada, la iglesia, el aporte fundamental que hace la iglesia. Puede hacer otros aportes, pero este no puede dejar de hacerlo. Y a este tiene que dedicarle los mejores recursos, el tiempo, las capacidades. Es la evangelización. No se trata solamente de aprender y aprender y aprender. Hay personas que se dedican, sí, yo estudio y aprendo cantidad de cosas. Pero ¿de qué le sirve eso a la comunidad? ¿De qué le sirve eso al resto de las personas? Entonces no se trata solo de aprender y aprender. Es necesario comunicar, exhortar, enseñar, salir a misionar, predicar la palabra de Dios. Para esto es que se conocen las Sagradas Escrituras, para esto es que se estudian, para salir a comunicarlas, para salir a ayudarle a la gente a discernir esa realidad que está viviendo. Predica a tiempo y a destiempo. Es muy difícil predicar, hay muchas dificultades, por lo menos. Difícil siempre ha sido, pero en nuestro tiempo hay unas dificultades que son particulares. La gente no tiene tiempo. Viven ocupadísimos y en las ciudades, no se diga, de pronto en el campo hay un poquito más de libertad. La gente maneja el tiempo con más tranquilidad, con más serenidad, pero en las ciudades es terrible. La gente vive corriendo, tiene cantidad de ocupación, no tiene tiempo, no tengo tiempo. Bueno, pues entonces a destiempo, si no hay tiempo, hagámoslo a destiempo. Pero no dejemos de evangelizar. Y no perdamos la esperanza, ni dejemos que se pierda la esperanza. Y advierte, en la función de evangelizador habrá, a todo evangelizador se le tiene que presentar esta prueba, siempre que salga a evangelizar. Habrá quienes no soporten la sana doctrina y prefieren creer en fábulas y novedades que no tienen nada que ver con la verdad. Fábulas y novedades, y de eso estamos llenos en nuestro tiempo. Desde el que cree en la superstición, el que cree que esta velita de este color, el que cree que este paño, que este fetiche, que esta moneda, que esta agua, que este menjurje, que esto. Y estamos llenos de nueva era que nos ofrece, y costosísimos además, cosas costosísimas. E invertimos en eso, porque como son novedades, creemos que esas novedades nos van a salvar. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es novedad, pero es siempre nueva, y por eso siempre ilumina la verdad. Aquí hay que destacar entonces el papel y la responsabilidad de desempeñar a la perfección la misión que Dios nos ha confiado, que es la de anunciar el Evangelio. Responsabilidad tuya y mía, tuya, querido padre de familia, con tus hijos, en tu familia, en tu vecindario, tuya, querida familia. Tú, si eres familia cristiana, no puedes encerrarte en unas devociones mientras otras familias necesitan que tú les vayas a comunicar lo que sabes de Dios, lo que estás aprendiendo de Dios. Esta es la evangelización. Y por eso necesitamos fortalecernos en el conocimiento de la palabra de Dios. Hagamos a este propósito un examen personal, pero que es a la vez familiar, comunitario. ¿Qué importancia le estoy dando yo a la palabra de Dios? La palabra de Dios la encontramos en la Biblia, pero la palabra de Dios no se queda en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Un libro como cualquier otro, como tal. Lo abre uno y son papeles manchados de tinta. Esa es la Biblia. La Biblia la puedes leer como poesía, la puedes leer como historia, la puedes leer como cultura bíblica y no te cambia nada. La lees por diversión, por matar el tiempo o incluso por un sentido de piedad. Pero si no la entiendes, ¿cómo haces? Entonces, segunda tarea, entenderla. Y para entenderla hay que estudiarla. Ajuiciarse a estudiarla. Y eso no se hace sin la ayuda de una comunidad. Uno solo se pierde. Muchos se han puesto a leer la Biblia solos y se pierden. Se pierden significa
No solamente que llega un momento en que se confunden con tanta cosa, con tanta historia, con tanto pecado. No solamente eso, sino que muchas veces hasta se pierde el juicio. Hay gente que ha perdido el juicio. Es que la interpretación de la palabra, como veíamos en la segunda parte, la tiene la iglesia en aquellos a quienes se les ha confiado el tesoro de la fe, sana doctrina. Leerla en comunidad bajo la guía de la iglesia, bajo la guía de los pastores. Esto es fundamental. Bien, este es solo el abrebocas que nos va a ayudar, nos va a dar un criterio general. Centralidad de la palabra de Dios. Fundamental. Antes de hablar de reconciliación, vamos a poner al centro la palabra de Dios y a encontrar en la palabra de Dios las fuentes de la reconciliación. Esta es la tarea, entonces, que vamos a emprender ya a partir del próximo programa. Nuevamente, mis hermanos, pues esta reflexión ha llegado a su fin. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a darle gracias. Nuevamente, pues hagamos el himno al Espíritu Santo como conclusión de nuestro programa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, mis hermanos, es todo por hoy. El tiempo se nos acaba. Pongamos en manos de Dios nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo, este nuevo trabajo de formación que estamos emprendiendo. No se desanimen, por favor. Sigan fieles al programa, algo van a aprender y sobre todo algo van a poder hacer mejor. Dios los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga su trabajo, bendiga sus proyectos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.